Ese es el tema, vestiduras sacerdotales. Y lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Había un código de vestimenta para poder entrar al tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿verdad? Era una señal de la presencia de Dios. Era como el Señor descendía y hablaba a su pueblo y les daba dirección, ¿verdad? Pero no podía entrar cualquier persona al tabernáculo. Específicamente tenía que ser un sacerdote. Pero no solamente un sacerdote, porque si querías llegar al lugar santísimo, ahí donde descendía la presencia de Dios, ahí donde estaba el arca del pacto, entonces tenía que ser un sumo sacerdote. ¿Qué es el trabajo que desempeñaba un sacerdote? Mire, yo le voy a decir algo. El sacerdote tenía un trabajo, y ese era de poder representar al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Él venía al tabernáculo y traía todo lo que tenía el pueblo, y lo traía delante de Dios. Todos los pecados, todas las necesidades. Venía y este sacerdote era representante del pueblo cuando entraba al tabernáculo. Pero también trabajaba de la otra forma, ¿verdad? Porque cuando este sacerdote salía, ¿verdad?, el tabernáculo y hablaba al pueblo, entonces, ¿verdad?, era un representante de Dios para el pueblo. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito ese trabajo sacerdotal, algo que tenemos que entender, porque vemos que el Señor llama a Aarón y a sus hijos. A Aarón le da el cargo o el puesto de sumo sacerdote. Entonces, en pocas palabras, Aarón tenía la autoridad máxima entre todos los sacerdotes. Todos eran sacerdotes, pero él era el sumo sacerdote. Y él, por ser sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y descendía la presencia de Dios. ¿Cómo aplica para nosotros? Bueno, Aarón como sumo sacerdote tipifica a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Usted sabía eso? Eso está en el libro de Hebreos. Nos dice, les convenía a Jesús como sumo sacerdote. Les convenía tenerlo a Él como un sumo sacerdote, porque ¿saben algo? Él los entiende, porque Él va a estar intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero algo muy interesante de todo esto es poder recalcar que el sacrificio de Cristo Jesús nos hizo, a todos los que hemos recibido a Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fíjate lo que está diciendo la palabra, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Eso es algo bastante maravilloso. Pero la pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué somos reyes y sacerdotes? El apóstol Pedro nos da un poco más de contenido para poder entender a qué nos referimos con esto. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, y dice real sacerdocio, y dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para presumir que somos reyes y sacerdotes. ¿No? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. O sea, hay un propósito del por qué el Señor nos hace reyes y sacerdotes, y eso es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Cuando hemos recibido a Cristo, nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero vamos a ver algo interesante. Si usted me acompaña de regreso, Éxodo 28, y vamos a ir al versículo 2, y ahí vamos a encontrar otra cosa que también llama mucho mi atención. Y harás vestiduras
sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Pero esto es lo interesante de este versículo, porque este código de vestidura es bastante especial. No es cualquier vestidura, no es cualquier manto que iban a utilizar, sino que este tipo de vestidura tenía algo en específico. ¿Y qué es? Que era una vestidura sagrada. No era cualquier tipo de vestidura, era una vestidura sagrada. Y esa palabra, sagrado, significa dedicado a Dios. Esa palabra, sagrado, significa santo. Eran vestiduras santas. Esas vestiduras, hermanos, tenían un significado profundo. Era un símbolo de autoridad y de liderazgo. No eran cualquier tipo de vestiduras. Ese era el código de vestimenta, traer vestiduras sagradas. Y hay algo que me llama la atención, porque si avanzamos al versículo 3, ahí mismo dice: y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Entonces el Señor dice: voy a llamar a personas habilidosas, ¿verdad? Con un talento, que tengan ese espíritu de sabiduría para que te confeccionen estas vestiduras. Pero me llama la atención, porque el Señor sigue dando razones del por qué es necesario tener este tipo de vestiduras. Y sigue diciendo: para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dice: quiero consagrarte, quiero que seas mi sacerdote. Hermanos, cuando dice para que sea mi sacerdote, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo? Dios está dándole un sentido de pertenencia, para que sean míos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? El Señor te ama como su hijo. El Señor fue a la cruz para que tú fueras suyo, para que hubiera un sentido de pertenencia. Y eso es lo que vemos ahí en el versículo 3. Dice: quiero consagrarlos, apartarlos, porque los quiero para mí. Y en el versículo 4, la palabra sigue diciendo: las vestiduras que harán son estas. Y aquí empieza a mencionar las vestiduras. Dice: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, que sean mis sacerdotes. Y mire, hermano, cuando en la Biblia se repiten las cosas es porque son importantes, ¿no cree? Un versículo anterior dice el Señor: quiero consagrarlos, quiero que sean para mí. En un versículo anterior dice: esas son vestiduras sagradas. Pero en este versículo 4 lo vuelve a repetir. Dice: pues porque quiero que tengan vestiduras sagradas, porque quiero que sean mis sacerdotes. El Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos sus sacerdotes.